Bueno, en realidad cuando hablamos de propósito, uno podría encontrarse como diversos propósitos. Aquí podríamos mencionar dos de los principales, pero que están estrechamente relacionados, ¿verdad?, entre ellos. El primero, y quizás el más importante, es que especialmente en la década de 1950 y 1960, la celebración de la fiesta de 15 años era una especie de rito de paso de la niñez a la juventud, o incluso uno podría decir, especialmente yéndonos a la década del 50, que a veces esa etapa de la juventud podía ser hasta la etapa adulta, porque en algunas ocasiones se asumían roles después de esa edad, ¿verdad?, propios precisamente de esa etapa. Entonces, sí, principalmente en esas dos décadas sí hay una mayor claridad, digamos, en que la fiesta en sí cumple ese rol de rito de paso, ¿verdad? Obviamente está la celebración, pero en el fondo hay esta connotación. Sí, yo creo que ahí hay como varios factores, ¿verdad? El hecho de que la fiesta se fuera haciendo cada vez más popular, ¿verdad? O se fuera celebrando con más frecuencia, ¿verdad? También hizo que las familias y las chicas que cumplían años quisieran invitar mayor cantidad de personas, ¿verdad? Entonces se fue haciendo una actividad mucho más, no sé si utilizar ese término, ¿verdad?, pero más masiva, ¿verdad? Porque precisamente pues el hecho de que en la década del 50 se celebrara mucho más dentro del hogar implicaba una limitación en cuanto a la cantidad de personas que podías llevar a ese espacio que evidentemente no estaba tal vez en la mayoría de los casos capacitados para un gran público, ¿verdad? Además, como las chicas, bueno, en su mayoría están en el sistema educativo y posiblemente querían invitar a sus compañeras, a todas sus compañeras, compañeros, ¿verdad? Entonces, digamos, esa masificación tal vez en la cantidad de invitados demandaba también la utilización de espacios que estuvieran más adecuados, ¿verdad?, para esa cantidad de personas. Y por supuesto que de ahí entonces estos salones, estos hoteles que tenían espacios específicamente para eso, se convertían pues en espacios ideales, ¿verdad? Enfatizar, digamos, por lo menos en el anuncio, en prensa como tal, ¿verdad?, en la fiesta hay otros elementos, pero enfatizar mucho en las cualidades físicas, morales, intelectuales, artísticas, ¿verdad?, que tenía esa joven y que era importante destacar en ese momento, ¿verdad? Entonces, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, cómo siempre estos elementos se iban entretejiendo en el discurso, ¿verdad?, que había alrededor del anuncio, ¿verdad? Entonces decían, por ejemplo, bueno, siempre la belleza por la cual destacaba, los encantos físicos, ¿verdad? De hecho usaban esos términos, ¿verdad?, sus encantos físicos, su gracia, para referirse a sus cualidades intelectuales. Por ejemplo, siempre se señalaba el colegio en el que estudiaba, ¿verdad? Se decía que sí era una alumna destacada, que recibía reconocimientos, ¿verdad?, por ello. Si se destacaba en alguna actividad artística, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo un caso, ¿verdad?, donde se dice que de una chica que destacaba por ser una pianista, ¿verdad?, y que posiblemente iba a cosechar muchos éxitos en el futuro a raíz de esa cualidad. Y por supuesto las cualidades morales, ¿verdad? Decir, por ejemplo, bueno, su gentileza, su amabilidad, que era una persona muy cariñosa, bondadosa, ¿verdad? Y esos elementos siempre estaban ahí presentes a la hora de referirse a la joven como tal.
Sí, bueno, yo diría que hay una estrecha relación, ¿verdad? Precisamente entre el anuncio en prensa y el origen social y geográfico de las chicas que se anuncian ahí, ¿verdad? Creo que es muy claro, especialmente en las primeras décadas, que las familias que tenían posibilidad de costearse un anuncio en prensa, ¿verdad? Y que además de que el tamaño del anuncio también tendía a variar, ¿verdad? A veces habían anuncios que tal vez eran un poco pequeños y de pronto habían otros que abarcaban media página o 3/4 de página del periódico, ¿verdad? Entonces es impresionante ver la fotografía enorme, ¿verdad? Y también diversidad de datos, ¿verdad? En el anuncio. Pero lo que sí es claro es que tanto como práctica en sí misma, pero también por el costo que involucra, pues no era cualquier familia la que podía anunciarse, ¿verdad? En la prensa de esa época, ¿verdad? Obviamente entre los sectores populares pues no era una práctica común, ¿verdad? Sí, las familias que se anunciaban o anunciaban el natalicio de su hija ahí, ¿verdad? Provenían por lo general de familias de clase media alta o clase alta, ¿verdad? Lo cual se puede deducir no solamente por el costo del anuncio, sino también por ciertos elementos que están ahí presentes en el anuncio en sí mismo y que permiten deducir ese origen social, ¿verdad? En cuanto a lo geográfico, casi todas residen en zonas urbanas, ¿verdad? Principalmente las provincias de San José, Alajuela, hay algunas de Cartago, ¿verdad? Hay de todas las provincias, pero quizás la única provincia ahí que se sale un poquito de lo común es Punta Arenas, que hay bastantes familias de Punta Arenas que anunciaban en esos años, ¿verdad? Uno pensaría tal vez que por ser de las provincias periféricas, ¿verdad?, que no hay tanta presencia en la prensa, pero en el caso de Punta Arenas sí es una provincia que se ve con constancia ahí, bastantes chicas de esa provincia que anuncian. Entonces sí, creo que sí, el anuncio permite ver ese origen social y en muchos casos geográfico, porque pues, se dice dónde estudia y dónde vive la chica. Trabajar un periodo, digamos, buscando una representación de cada década permite ver algunas de esas transformaciones que, bueno, son varias y son de diverso tipo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una de ellas es el paso, digamos, que se da de una celebración mucho más íntima, ¿verdad?, que se celebra un poco más a lo interno del hogar, mayoritariamente en la década de 1950, ¿verdad?, en donde la mayor parte de las fiestas, no todas, pero la mayor parte se celebraban en la casa de habitación de la quinceañera o de algunos tíos, los abuelos, ¿verdad? Era muy común el uso de las casas de los abuelos para la celebración. Y por ejemplo, cómo esa tendencia se va transformando, ya se va viendo un cambio de tendencia en los años 60, en donde poco a poco se empieza a celebrar la fiesta fuera del hogar, ¿verdad?, en espacios privados, pero en espacios importantes, ¿verdad?, como hoteles, clubes, principalmente, ¿verdad?, salones comunales en los años 70 principalmente, ¿verdad?, que ahí es tal vez donde encontramos una mayor variedad, digamos, de espacios en donde ahora se va a realizar la celebración, que son un poco más diversos y cada vez más fuera del lugar, ¿verdad? O sea, eso sí se nota, hay una clara tendencia, digamos, en donde cada vez se le da más importancia a ese espacio en donde se realiza la celebración y ese paso, digamos, del hogar al espacio más público, digamos, público en el sentido de que no es tan íntimo como antes, pero son espacios privados porque son espacios que se paga por ellos, ¿verdad? Entonces ahí se nota una clara transformación en ese sentido.
Y la otra transformación que me parece importante es que la celebración pasa de ser más una celebración, digamos, de grupos de clase media alta y alta a popularizarse un poco más en los años 70, y posiblemente con el paso de las décadas mucho más, ¿verdad? Pero por lo menos mi estudio llega hasta la década del 70, ¿verdad? Y eso es lo que permite ver, ¿verdad? Que hay una popularización de la fiesta, e incluso entonces se diversifica un poco el origen también social de las jóvenes, ¿verdad? Que celebran y que anuncian su fiesta, ¿verdad? Los patrones de consumo y en los patrones culturales de la década del 50, la década del 70, que son como bastante claros, ¿verdad? Es decir, hay tanto a nivel nacional como, ¿verdad? por tendencias particulares, digamos, o dinámicas particulares en la economía nacional, ¿verdad? Que llevan a esa transformación, pero también a nivel internacional hay una ampliación, digamos, del consumo de masas. Y eso también lleva a que poco a poco estas celebraciones en términos de consumo se vayan haciendo más importantes, ¿verdad? Es decir, el alquiler de espacios, ¿verdad? Para la celebración, ya no solamente es la celebración, sino que también se vuelve una actividad un poco más comercial, ¿verdad? O sea, estos lugares que antes tal vez no pensaban en la celebración de un 15 años como una actividad para obtener ingresos, ya en la década de los 70 más bien es quizás lo contrario, o sea, todas esas actividades se promueven, se estimulan, porque también significa ingresos para estos lugares como tal. Específicamente mujeres, o sea, en la prensa y en todo lo que yo pude revisar en prensa, no encontré anuncios de varones, ¿verdad? Siempre eran las chicas, ¿verdad? Las que estaban ahí anunciadas. Y como le digo, en el mismo discurso, ¿verdad? Se enfatiza que es la etapa más importante en la vida de una mujer, ¿verdad? Pero no sabemos nada de qué pasa con los varones, ¿verdad? En esa época y cuando llegan a esa edad o a otra que sea, que sea equivalente, digamos, a la que, ¿verdad? A la que celebraban las mujeres, ¿verdad? Entonces sí, creo que es algo que está como por estudiarse, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los hombres, ¿verdad? O sea, ¿qué edad celebraban? ¿Era la misma? ¿Era posterior? Más bien era antes? No lo sabemos, ¿verdad? Por lo menos los anuncios no dan muchas pistas al respecto. Y lo poco que pude encontrar por ahí solo se mencionaba que en algunos países de América Latina, pero en periodos un poco más recientes, como en los años 70, lo que sí celebraban en una que otra ocasión, ¿verdad? Y dependía mucho de la familia, de su filiación religiosa, era como una misa te deum, ¿verdad? Pero es como lo único y además son referencias súper escasas, ¿verdad? De lo que hay al respecto, ¿verdad? Y parece que siempre era la mujer, digamos, la que marcaba esa etapa de transición. Incluso hay, por ahí encontré en algunos estudios previos, ¿verdad? Que en el caso de México hay registros previos incluso a la conquista de grupos, precisamente grupos prehispánicos, ¿verdad? Que hacían rituales de celebración al paso a la vida adulta, ¿verdad? Yo imagino, pero esto es solamente una hipótesis, ¿verdad? Que tiene que ver tal vez con la maternidad, ¿verdad? Y cuando se consideraba el momento de maduración tal vez física, emocional, ¿verdad? De lo que se consideraba en ese momento que podía ser la edad tal vez para contraer matrimonio y para quizás tener hijos, ¿verdad? Aunque eso no queda de forma tan clara ahí. Me llamó la atención es precisamente que en dos de los casos, sí fueron pocas entrevistas, pero en dos de los casos daba la casualidad que la joven se había casado
En una oportunidad se casó un año después de haber cumplido los 15 años y además había utilizado el mismo vestido con el que había celebrado sus 15 años, ¿verdad? Entonces, tal vez eso le da a uno algunas pistas de pensar que tal vez este paso de la niñez o de pasar de niña a mujer, aunque no esté tan claramente especificado, digamos, en la información que hemos encontrado, pero quizás también se estaba entrando un mundo, digamos, de opción matrimonial, ¿verdad? Y quizás por eso haya un énfasis, digamos, en resaltar todas aquellas cualidades que mencionábamos antes, ¿verdad? Físicas, intelectuales, artísticas, ¿verdad? Aparte de que era un reconocimiento, o parte del reconocimiento social, ¿verdad? También estaba centrando a ese mundo adulto, ¿verdad? Y todo lo que eso podía implicar, ¿verdad? Por ejemplo, muchas de las jóvenes que uno ve anunciándose como reinas de belleza, ya han pasado los 15 años, tienen 15 o tienen 16, 17, ¿verdad? Entonces también es parte de lo que refleja, digamos, ese paso como a otra etapa. Sí, bueno, primero hay algunas particularidades generales, ¿verdad? O sea, creo que lo primero es que San José, ¿verdad? Decíamos por el papel que tiene como capital del país, ¿verdad? Pues de ahí se anunciaba la mayor cantidad de jóvenes, ¿verdad? O sea, la mayoría eran de San José, ¿verdad? Entonces casi que en las 3 décadas creo que hay un predominio de los anuncios de San José. En total, pues sí, se suma una mayor cantidad de anuncios, digamos, de jóvenes de esta provincia, que no tenía tanta representación y si no me equivoco hay un aumento en el número de anuncios. O sea, más bien ahí creo que pasó de menos a más, al contrario de Punta Arenas, que fue de más a menos. Sí, digamos, algunos de los anuncios precisamente se especificaba que la joven no vivía en el país, ¿verdad? Sino que residían fuera de las fronteras, ¿verdad? A veces Estados Unidos, ¿verdad? Hay algunos casos de Estados Unidos y México, creo que un caso en Panamá, ¿verdad? Que usualmente o sea, habían 2 razones principales por las cuales vivían fuera del país, que era que sus papás trabajaban, ¿verdad? Por cuestiones de trabajo se habían ido a vivir a alguna de estas regiones, ¿verdad? O que estaban fuera del país porque estaban estudiando, ¿verdad? Y en estos casos, digamos, se anunciaba igual la llegada de los 15 años, se felicitaba y no siempre se hablaba del lugar donde se celebraría la fiesta, ¿verdad? Ahí uno podría más imaginar, ¿verdad? Que posiblemente las jóvenes que vivían fuera del país con sus familias realizaban una celebración ahí, posiblemente un poco más pequeña, ¿verdad? Podrían afuera, digamos, ahí sí no sabemos la respuesta, ¿verdad? Pero no se decía si venían al país, podía ser que vinieran, ¿verdad? Especialmente para celebrar su cumpleaños. O que en esos casos se optara ¿verdad? Por cambiar la celebración, tal vez por algún obsequio, como los que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que era muy común dar como obsequio, especialmente ya en la década del 70, un poquito en los 60 y luego en los 70 se amplía, ¿verdad? Que es un viaje, ¿verdad? Ahí se mencionaban viajes a Europa, por ejemplo, que normalmente era visitando varios países. A veces se decía un viaje a Norteamérica, que ahí se juntaba México con Estados Unidos,